Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchísimas cosas de las que hablaros en el día de hoy y todos los temas que os vamos a comentar van a estar detallados en la descripción del vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho esto, vamos a dar comienzo y queremos empezar hablando acerca del equipo Aston Martin y sobre las dificultades que han afrontado en este comienzo de temporada. Un comienzo de año que, bueno, ha sido muy de altibajos, no comenzaron del todo mal, luego entre medias pasaron por un momento de bache muy grande y eso es lo que ha estado ocurriendo con Aston Martin, muy diferente a lo que fue la situación en 2023, donde comenzaron el año siendo el segundo mejor coche, luego ya a estas alturas habían decaído un poco, aunque en el Mundial seguían estando terceros, incluso en el Mundial en el pasado parón veraniego. Obviamente en ese punto no estamos ni cerca, están ahora mismo quintos, pero muy lejos de ser siquiera cuartos. Entonces, bueno, esa es la situación que tiene ahora mismo el equipo Aston Martin, que eso ya lo sabemos, y vamos a hablaros de las características que tiene el AMR24 que lo han estado frenando, las características que han hecho que sea más difícil para ambos pilotos. Desde luego que este Aston Martin es muy diferente en todos los aspectos a su predecesor, sobre todo porque su predecesor, digamos, cuando mejor estuvo, que fue a principios de año, se caracterizaba por ser un coche que gestionaba muy bien la carrera. No era un coche tan veloz, ni siquiera en clasificación lo era, porque entraba en la Q3 con relativa facilidad y conseguía Alonso buenas posiciones de salida. Pues el segundo puesto que obtuvo también, por ejemplo, en Arabia Saudí, que fue la segunda carrera, obviamente Mónaco, que sí que ahí estuvieron muy fuertes, Canadá, que también clasificó segundo. Quiero decir, hubo buenas clasificaciones, pero también hubo algunas como Azerbaiyán, por ejemplo, en la que clasificó séptimo Fernando Alonso. Entonces no siempre se caracterizó por tener como tal un buen ritmo, pero es que hasta el propio Gran Premio de Azerbaiyán se quedó luego a 8 décimas de llegar al podio Fernando Alonso porque gestionaba muy bien esas carreras. Ahora mismo estamos muy lejos con una MR24 que sobre todo parece estar sufriendo de equilibrio, y esto iremos explicando cómo han llegado hasta este punto, cómo hemos llegado hasta esta conclusión, que bueno, se puede ver de por sí, obviamente, si ves las carreras que la MR24 falta de equilibrio, por lo menos en comparación, obviamente, contra los equipos top. Si lo comparas contra Sauber, por ejemplo, pues obviamente son más rápidos, bueno, y dependiendo de las circunstancias. Pero encima ha habido una cosa más en el equipo Aston Martin, que es que en base a que ha pasado el año, parece que han sido menos competitivos. También es verdad que justo los equipos contra los que estaban peleando a principios de año, que fue McLaren y fue Mercedes, han dado pasos hacia adelante gigantes. Sí que es verdad que los equipos de detrás han dado pasos hacia adelante gigantes y parece que Aston Martin se ha quedado ahí, que en lugar de avanzar se ha quedado estancado y te han alcanzado, pero estabas peleando contra unos equipos contra los que ahora mismo están peleando por victorias generalmente y tú no estás siendo ni siquiera capaz de conseguir alcanzarlos. Entonces, ¿qué problemas está frenando? ¿Qué características está frenando a Aston Martin? Pues sobre esto Fernando Alonso se le preguntó y vamos a ver cómo realmente Alonso no quiere dar pistas de dónde está fallando Aston Martin. Ahora veremos qué es lo que lo está haciendo. No, por supuesto que no puedo. Si lo hago, daré toda la información a todo el mundo, así que nos lo guardamos para nosotros. Estos coches, cuando pones más y más carga aerodinámica, se vuelven un poco más críticos en algunas situaciones, pero pese a, como digo, la cautela que ha tenido Fernando Alonso, en el otro lado del garaje, Lance Stroll, la verdad que se le hizo la misma pregunta y sí que fue un poco más sincero hablando acerca de los problemas que ha tenido en pautas generales durante todo el año el equipo Aston Martin. Es una cuestión de equilibrio, pero no de confianza. Es solo que el coche es limitado en términos de equilibrio, no es un monoplaza difícil de pilotar en el sentido de dar vueltas, es solo que tenemos limitaciones con la entrada y la estabilidad, un montón de subviraje a mitad de curva y cosas por el estilo que no podemos evitar. Y si estás en una curva muy larga y tienes un montón de subviraje y eso te limita a ir más rápido, así que vemos por ese tipo de problemas nos frena junto a la carga aerodinámica en general, que sobre esto último es que al final
el Aston Martin no genera tanta carga aerodinámica como generan los rivales, eso es lógico porque obviamente si no pues estaría más arriba. Pero ese problema en las curvas largas lo hemos visto sobre todo de forma muy reciente y quiero decir esto en Bahrein, pues Bahrein tiene una curva muy larga que es justo al final de la última zona de DRS, ya terminando el segundo sector, pero realmente creo que es la curva 11, pero realmente bueno, es solo una curva, no llegas a notarlo. Sobre todo lo hemos visto a final de año porque es cuando han aparecido estos circuitos con curvas tan largas, como lo fue sobre todo Barcelona, y ahí se han dado cuenta especialmente de ese problema, de ese subviraje que están sufriendo, y es lo que dice Alonso, lo que dice Stroll, no tienen un problema de confianza ninguno de los dos pilotos como tal, es decir, no es que sea un problema de confianza consigo mismo, sí que puede serlo con el propio coche, porque claro, si está siendo inconsistente, si te está dando de repente a veces subviraje, pues desde luego que sí que te puede generar ese problema, pero bueno, él dice que no es ese problema como tal de confianza, sino que el coche es limitado en esos términos y por eso es por lo que estarían ahora mismo sufriendo sobre todo en ese tipo de curvas largas, y esto ha explicado además Tom McCulloch, el director de rendimiento del equipo Aston Martin, lo complicado que es también además configurarlo, que también sabemos que Aston Martin es uno de los equipos que más le cuesta configurar el coche, o digamos también, porque esto es algo que también alguna vez he querido comentar en el canal, lo hemos hablado en varias ocasiones, que realmente quizás sí saben cuál es la configuración correcta para el coche, pero esa configuración correcta, lo ha dicho alguna vez Alonso, les daría para ser quinto coche fácilmente, ser noveno y décimo, y por 3 puntos a lo mejor Alonso prefiere probar algo extremo, algo diferente, a ver si dan con una tecla que no habían sido capaces de ver, no les ha salido hasta el momento realmente, pero que es lo que han estado haciendo en muchas ocasiones, y por eso es por lo que a veces ni siquiera han sido ese quinto coche cuando realmente habrían podido, ¿no? Pero bueno, que esto es lo que comenta Tom McCulloch, lo vamos a escuchar, de lo difícil que es también realmente configurar un coche con este problema. Una curva más corta es más fácil de preparar, una curva más larga es más difícil. Conseguir el equilibrio en una curva larga siempre es más complicado y es algo que todo el mundo está trabajando. Hemos estado trabajando en ello desde Bahrein. Siempre hay características de equilibrio que quieres mejorar y nos hemos estado centrando en eso y trayendo piezas todo el tiempo para mejorarlo, así que poco a poco vamos avanzando. Al mismo tiempo, intentamos añadir rendimiento al coche, traemos actualizaciones aerodinámicas y también mecánicas. Se trata simplemente de conseguir un coche con el que los pilotos puedan tener confianza y con el que puedan ser constantes de un circuito a otro. Eso es lo que todo el mundo está haciendo, pero ese ha sido nuestro gran objetivo. Ya aquí lo único a decir realmente, recuerdo unas palabras de Tom McCulloch antes de que diera comienzo la temporada, que lo que buscaban con el AMR24 era un coche que en todos los circuitos rindiese más o menos igual, pero que no destacase demasiado en ninguno. O sea, no decía que él que no destacase, pero que en todos los circuitos rindiese más o menos igual, porque sí que les haya pasado el año anterior que en algunos circuitos rendían espectacularmente, incluso a finales de año, quiero decir, y Brasil consiguen un podio y fue por puro ritmo realmente, y luego había otros circuitos donde no estaban en esa posibilidad. Realmente eso casi que se ha conseguido, pero claro, no estás ni cerca de poder pelear por una mejor posición, así que bueno, veremos qué es lo que consigue hacer Aston Martin en esta segunda mitad de la temporada. Y dicho esto, vamos a pasar a hablar acerca del siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de un dardo que ha lanzado Carlos Sainz al equipo Ferrari. Y me parece bastante interesante esta respuesta que ha dado, sobre todo hablando acerca de la dupla de pilotos que ahora mismo tiene Ferrari y sobre los problemas que están afrontando, porque lo que comenta el piloto madrileño es que si había una única cosa que no fallaba en Ferrari, era la dupla de pilotos, y es algo que el equipo se ha cargado para el próximo año. Si hay algo que funcionaba en Ferrari, son los pilotos. Nos llevamos muy bien, ganamos carreras, hacemos podios y trabajamos en equipo. Siempre hay momentos de tensión en todos los equipos. Siempre piensas que aquí me podrían haber echado una mano más, pero igual Charles o en Ferrari pensarán que yo en algún momento me podría haber portado un poco mejor, pero así es la alta competición. Pasas página y te olvidas. Mi compañero de equipo y yo somos amigos fuera del pista, nos llevamos muy bien y hacemos muy buen equipo. Y realmente sí que en ese sentido tiene razón. Quiero decir con esto,
desde luego que obviamente la dupla de pilotos no fallaba en Ferrari, pero aquí también es verdad que Ferrari tampoco planeó cambiarla. A Ferrari le surgió o la buscó, si queréis, porque alguna vez también he dicho más o menos esto y bueno, pues vale, la buscó, sí que quisieron fichar a Hamilton, por supuesto que sí, pero que quiero decir que estaban dispuestos a renovar a Sainz, iban a renovar a Carlos Sainz. El punto está en que le surgió la posibilidad de fichar a un 7 veces campeón del mundo y no creo que obviamente la dupla de pilotos sea algo que vaya a empezar a fallar, pero sí que es verdad que ahora tenían un muy buen equipo, por lo menos hablando en cuanto a la estructura de pilotos, dos pilotos que se hagan bien, un piloto que es Carlos Sainz, en quien realmente no confiaban demasiado, porque desde su llegada en 2021 empezaron a hablar, recuerdo 2021, de Schumacher, de Mick Schumacher, empezaron a hablar que si iba a ser capaz de subir dentro de 2 años, que era cuando acababa el contrato de Sainz, es decir, para 2023, y obviamente no se acabó dando ese caso porque Schumacher no estuvo al nivel y porque Sainz estuvo mucho más cerca de Leclerc de lo que incluso ellos se llegaron a pensar. Pero encima de dos pilotos que estaban muy parejos, posiblemente la dupla de pilotos más completa en ese sentido y más igualada entre sí, porque aquí podríamos también argumentar la de Mercedes entre Russell y Hamilton, pero es que a mí hay un problema que he tenido entre la de Russell y Hamilton y es que siempre es muy desparejada. O va muy bien uno o va muy bien el otro. Que vayan los dos bien, se han dado ocasiones. El propio Gran Premio de Brasil de 2022, Russell gana, pero Hamilton es segundo. Pero que quiero decir que generalmente siempre están como muy alejados el uno del otro realmente, y en el caso de Ferrari pues no suele pasar eso, suelen estar bastante igualados. Habitualmente Leclerc por delante, pero muchas ocasiones y muchas más de las que Ferrari se pensaba, Sainz por delante y especialmente en carrera. Diría más veces Sainz por delante que en el caso de Leclerc, y en este año ha ocurrido en más ocasiones Sainz por delante que en el caso de Leclerc. Y realmente sí que esa dupla de pilotos no fallaba, sí que fallan otras áreas de Ferrari, como ya lo estamos viendo. Un Ferrari que empezó siendo el segundo equipo por antonomasia, no llegaban a Red Bull, pero eran el segundo claramente, o sea, es decir, eran tercero y cuarto piloto siempre en todas las carreras, incluso en Bahrein, que fue una carrera complicada para ellos, acabaron tercero y cuarto, y luego esas primeras carreras del año fueron todas así de esta forma, incluso Japón, por ejemplo, que Leclerc, que empezó muy atrás porque falló en clasificación, pudo remontar haciendo una estrategia diferente porque tenía ritmo suficiente, pero luego hay otras áreas en las que sí que fallan en Ferrari porque efectivamente pasaron de ser ese segundo coche a ahora estar sufriendo más. Pero bueno, que obviamente es un dardo que tiene que lanzar Sainz. En la entrevista que ha dado donde dice estas palabras también comenta que pues obviamente le fastidió que le sustituyeran por Hamilton. Aquí yo ya diría que entiendo que obviamente no solo porque te sustituyan por Hamilton, él ya habla de que es entendible que es un 7 veces campeón del mundo, ¿no? Pero que obviamente él quería el asiento y te fastidia, pero aquí yo añadiría incluso también en ese sentido que le fastidia más porque es que le iban a renovar, porque es que se fue al parón, se fue a las vacaciones de Navidad habiéndole dicho, le habían dicho que iba a renovar y de repente regresó de Navidad, nadie le decía nada, no pasaba nada y al poco tiempo le comunicaron, oye, que es que viene Hamilton. Entonces que entiendo que incluso eso le pudo haber frustrado más, pero bueno, este es el dardo que ha aprovechado a lanzar. Y dicho esto, vamos a hablar acerca del equipo Audi o del equipo Sauber, mejor dicho, porque hoy en día es el que tenemos en la parrilla. Ya sabéis que en 2026 Audi será el equipo que de nombre y toda esta estructura, pero bueno, realmente va a ser la misma, lo único que Audi la ha adquirido casi en su totalidad al final, porque en teoría solo iban a entrar al inicio con un 50%, en teoría ya superan el 80% de las acciones que han comprado, mientras tanto seguirá siendo Sauber y así va a ser también la próxima temporada. Y esto es algo interesante porque desde luego que ha sido el peor equipo de toda la temporada hasta el momento. Obviamente son de los que están de los últimos de la parrilla, generalmente, ya no digo en cuanto a mundial, en cuanto a clasificación, sino que es que además generalmente suelen ser los que caen en Q1, en Q2 si se cuela alguno pues puede llegar a colarse, pero suele ser algo también bastante extraño, e incluso el ritmo de clasificación no está siendo ni tampoco tan malo ahora en este tramo final, pero es que el ritmo de carrera sí que lo está siendo y siempre suelen ser de los peores. Pero es que es curioso porque Sauber empezó muy bien el año. Empezó no tan bien en clasificación les costaba, pero en carrera sí que eran muy buenos. Yo siempre recuerdo lo mismo. En Bahrein no consiguen puntos, pues porque estuvieron los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos McLaren y los dos Mercedes y los dos Aston Martin y ya acaparaban todas las posiciones de puntos. Pero es que Zhou queda 11º y Bottas queda, no recuerdo hasta en la posición, pero 17º, 18º por culpa de una parada de 50 segundos. Si no, no hubiera quedado en esa posición. Pero es que Arabia Saudí,
que puntúa Hülkenberg con aquella estrategia que hizo Magnussen y demás, podría haber puntuado un Sauber porque estaba Zhou justo detrás de Hülkenberg y tenían más ritmo de carrera. ¿Pero qué es lo que pasó? Que tuvo una parada de 40 segundos. Empezaron el año siendo rápidos, pero les fallaba clasificación y sobre todo les fallaba esas paradas en boxes. Solucionaron al final esas paradas en boxes que bueno, la media más o menos sí que es verdad que se añade también esas paradas larguísimas, pero la media de Sauber sigue estando aproximadamente en unos 5 segundos por parada. Quiero decir que siempre tienen alguna parada muy mala habitualmente en cada carrera. Pero bueno, que ese problema lo han solucionado, pero cuando han solucionado ese problema lo que ha perdido es el ritmo tanto de carrera como de clasificación y ahora mismo no estás en posición de poder llegar a pelear generalmente. En el cómputo general de la temporada han sido el peor coche y ha habido una acusación que se les ha hecho que de esto ha respondido desde Sauber y es que les han acusado de que ahora mismo ya estén 100% centrados en la llegada de Audi. Algo que Alessandro Alunni Bravi cree que no es así, que no están centrados exclusivamente en la llegada de Audi, sobre todo porque al final Audi va a llegar al grupo de trabajo que está ahora mismo en Sauber. No es que vaya a llegar un nuevo grupo de trabajo, no es que va a llegar nuevo personal, pero que vaya a llegar la mitad de la parrilla actual, pues se va a duplicar porque va a haber nuevo personal de Audi que va a llegar. No, que es que el grupo de trabajo realmente va a ser el que es hoy en día ahora mismo en Sauber, ya luego lo irá cambiando si quiere Audi, pero se va a mantener sobre todo en cuanto lleguen, entonces la base que tengan ahora va a ser positiva, por lo menos en cuanto a la base de trabajo, no de monoplaza porque eso cambia, pero la base de trabajo sí, para la llegada de Audi y por ende no están pensando ahora mismo en esa llegada. Creo que es un error mezclar ambas cosas. No creo que la preparación de Audi esté afectando a las dos temporadas actuales y no debe hacerlo. Creo que tenemos puntos débiles que estamos intentando solucionar. Andreas Seidel lleva trabajando desde el pasado mes de enero para mejorar el equipo en este proceso de transformación, pero el proceso parte de la mejora de la estructura actual y de encontrar a las personas adecuadas para reforzar a nuestros equipos técnicos en todas las áreas. No creo que haya que hacer dos tareas separadas, una para el equipo del futuro y otra para el equipo actual. No hay dos equipos separados, hay uno que tiene que ser la base del equipo de trabajo. Y para finalizar este vídeo os vamos a contar la nueva introducción que quiere hacer la FIA y que va a aprobar a partir del próximo Gran Premio. Recordamos que después de las extremas temperaturas que se alcanzaron en Qatar 2023, la FIA no ha parado en intentar mejorar la refrigeración que tienen los pilotos. Recordad aquella carrera en Qatar 2023. Logan Sargeant tuvo que abandonar. Ocon vomitó durante la propia carrera. El mismo Ocon y Stroll se desmayaron cuando se bajaron del monoplaza. Russell durante la carrera sacaba las manos del cockpit para intentar refrigerarlas, o incluso Alonso pidió que le echaran un cubo de agua encima para ver si así se conseguía enfriar. Bueno, desde luego que Qatar fue unas temperaturas súper extremas, más alto de lo que habíamos visto en mucho tiempo, porque no es la carrera más calurosa de la historia, pero sí que la carrera más calurosa recientemente, y fue tan exigente que se han estado buscando medidas para la refrigeración del coche. Por suerte este año Qatar va a ser un pelín más tarde, va a ser en diciembre, se espera, recalco que se espera porque luego veremos, pero se espera que las temperaturas sean más bajas, pero aún así ya se ha encontrado un problema que por seguridad se quiere conseguir. En el reglamento de 2024 se acabó incluyendo como obligatoria una segunda toma de refrigeración para el piloto por el morro, a lo cual los equipos las han adaptado de distintas formas. Ya había una toma de refrigeración para el piloto, pero así habría dos. ¿Cómo han adaptado esta? Bueno, pues depende del monoplaza. Por ejemplo, en el caso de Red Bull tienen como dos agujeritos que los podéis ver justo al lado del morro. Ferrari tiene una especie de bandeja que se puede ver también en ese morro del coche. Los de Mercedes lo han evolucionado porque no era así, pero ahora mismo es similar a lo que tiene Ferrari. Y también Aston Martin tiene una gran apertura. Dependiendo del equipo, lo han utilizado de una forma u otra. Esta no es obligatoria, solo es dependiendo de las circunstancias, es decir, cuando haga mucho calor. Sin embargo, la FIA no quiere frenar aquí, no quiere parar aquí, quieren seguir buscando formas de que el piloto esté bien refrigerado cuando las circunstancias sean extremas, y a partir del próximo Gran Premio de Países Bajos se instalará un sistema experimental en los monoplazas para probar un método investigado en estos meses por la
FIA de refrigeración directa del aire en el habitáculo del piloto. Parecería que estamos hablando de un aire acondicionado realmente que les van a instalar. Bueno, vamos a especificar un poco cómo es. Esto es información de motorsport.com, quienes añaden que más allá que sea un aire acondicionado como tal, que es que parece que lo es, será un sistema con varias estructuras pequeñas situadas alrededor del cockpit y la carrocería que canalice el aire refrigerado hacia el piloto para así estar más fresco, por así decirlo, en el coche cuando esto. La prueba se va a llevar a cabo en Zandvoort y se realizarán más pruebas en citas posteriores. Si acaban resultando satisfactorias, se instalará como obligatorio, como un sistema obligatorio para el próximo reglamento de Fórmula 1 en 2025 y por supuesto continuará en el 26, en el 27, en el 28, etcétera, etcétera. Aunque al igual que las propias aperturas de morro que os hemos enseñado antes, solo será de uso obligatorio si las circunstancias lo requieren. En caso contrario, al igual que las aperturas de morro están desapareciendo, pues en carreras que no han sido muy calurosas, como Canadá por ejemplo, se quitaron, pero luego en la siguiente carrera en España o la siguiente en Austria o en Hungría volvieron a aparecer. Pues el sistema de refrigeración que están buscando ahora sería igual. Cuando las temperaturas sean altas, sí será de uso obligatorio para todos los equipos, pero cuando no sea necesario, se podrán quitar. También piensa añadir que cuando sea necesario, se permita a los equipos desmontar el asiento del piloto y otras partes del habitáculo para enfriarlo antes de su uso, algo que ahora mismo no se permite y se está pensando en permitirse de cara a 2025, así que vemos a la FIA todavía buscando formas para que no vuelvan a surgir los problemas que hubo en Qatar 2023. Y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantará saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que puedes hacerte miembro y nos vemos en el próximo.